Hola chicos, Historia del arte y de la cultura del 64. En Roma el espectáculo era primordial. Ya no solo como eso que se ha dicho muchas veces de a la plebe hay que darle, al pueblo hay que darle pan en el circensis en el espectáculo, no, porque ya veremos que aquí los espectáculos participaban y estaban hechos para toda la sociedad romana, toda, desde el emperador hasta el esclavo, es decir, todas las clases sociales. Eso sí, ordenados en la cavea, en las grades, en los graderíos, ordenados. Es decir, ellos decían juntos, pero no revueltos. En fin. Entonces nos van a hablar ahora, dentro de la arquitectura, pues de los edificios destinados a los espectáculos. Dice, los romanos eran muy aficionados a los espectáculos públicos, que se celebraban en edificios adecuados. ¿Y cuáles eran estos? Pues eran los teatros, los dobles teatros, y dobles ya sabes que tiene el prefijo anfi, y de ahí viene anfiteatros, o sea, teatros dobles son anfiteatros. Anfiteatros. Los teatros eran para las representaciones teatrales. Sí. Que, por cierto, no estaban tan entroncados a la cultura como hoy. Hablar de teatro, oh, qué culto, va a teatro, lee teatro, hace teatro, en fin, está representado. No. En aquel tiempo era puro entretenimiento. Es decir, los programas de mayor entretenimiento o enfocados más netamente al entretenimiento de una televisión, eso sería el teatro que se hacía en Roma, que en Grecia no era lo mismo. En Grecia el teatro tenía dos contextos principalmente, que eran el cultural y el religioso. El teatro. En Roma no. A divertir a la plebe. Divertirse, venga, Plauto, haz una de risa y que se destronche, Terencio, lo mismo, que se destronche de risa la gente. Bueno, en los anfiteatros ya eran dobles teatros, es decir, que la cavea ya daba la vuelta completa, no circularmente, sino en forma de elipse, como veremos, y estaban hechos pues para los combates de hombres y fieras, en todas sus versiones. Hombres contra hombres, hombres contra fieras, fieras contra fieras, etc. Todo tipo de espectáculos. Y por último, los circos, que serían hoy nuestros estadios. Los estadios en los que hoy, igual que entonces, la forma más tendente era la rectangular alargada, eso sí, con un cierre circular. Ese rectángulo remataba en el lado pequeño con un círculo. A veces con dos círculos y a veces no, con un círculo y plano. Pero ya llegaremos uno por uno, al llegar a los circos. No confundamos el anfiteatro con el circo. Claro, el circo nos despista un poquito porque los circos de hoy, en su mayoría, la mayoría son ambulantes y se ponen en carpas totalmente circulares. Aparte de que circus nos recuerda pues al círculo. Y tendemos a pensar que circo sería el circo, pues no, circo sería el estadio. Mientras que anfiteatro es el doble teatro, un teatro y otro teatro, cerrados, aproximados, y daba lugar al anfiteatro. Ejemplo, el Coliseo y otros muchos preciosos. Pasamos al primero, el teatro. El teatro romano, lógicamente, es una copia del griego, pero tiene algunas diferenciaciones. Está decorado con mayor lujo y suntuosidad. Lujo en el teatro romano,
que algunos habríamos optado por lo contrario, puesto que los romanos siempre han hecho gala de más pragmatismo, de más utilitarismo, que en cierta medida pues es contrario u opuesto al lujo. Pues no, el teatro romano era más lujoso. Presenta pequeñas modificaciones que no afectan a la estructura general. Es decir, sirve lo mismo, la funcionalidad es idéntica a la de uno y la de otro. Constaba de las siguientes partes: la gradería o cavea. Gradería o cavea. De capacidades muy considerables. Solían aprovechar para lograr el peralte, para lograr la ascensión, es decir, el ascender de las gradas, pues la ladera de un monte. Y a veces, pues la concavidad de un pequeño valle. Las graderías o cavea para el público. Pero para el público, y como te he dicho que no estaban así puestos al tuntún, pase y siéntese. No. Si usted es senador, tiene destinada la primera fila para usted. Si usted es senador, la máxima autoridad. Supongo que el emperador también, si asistía a alguna representación teatral, también estaría en ese... Este era el proedria, o sea, primera línea, el proedria, no, sin H, un problema menos, proedria. Luego estaban las personas notables, que ya sabes que eran los de la clase ecuestre, o también llamados caballeros. Detrás de los senadores. Estos eran los de segunda línea, los de la ima, así, ima cavea. Imia cavea. Y si digo cavea, lógicamente deberíamos poner acento en la A, pero bueno. Luego estaba la plebe libre. Tercera línea. La plebe, ojito, libre. ¿Libre de qué? De todo. Y me río porque no te tomes a mal lo que voy a decir. Era la plebe libre, pero en el teatro libre hasta de sus mujeres. Ya verás por qué. Sigo. Luego estaba... esta, la plebe libre, era la que estaba en la tercera línea o media. Hemos dicho que era para la plebe libre. Luego estaba la summa. Bueno, la summa, que normalmente la palabra summa nos indica totalidad, a summa, ahí todo el resto, venga, la summa, que estaban ahí los libertos, es decir, los que habían sido capturados en las guerras pero luego ya estaban liberados, pero que nunca llegaban al grado de la plebe libre. Estos alcanzarían rápidamente la ciudadanía romana, según recuerdas, y estos no, libertos, y sus todavía no liberados, por lo tanto, esclavos. Sí. El esclavo, que era sirviente de un senador, sirviente de un caballero, sirviente de uno de la plebe, iba a la suma. Y por último, y quinto, el matroneo. Desde luego hay que ver qué clasistas, El matroneo, que era para las mujeres. Allá, en lo alto. No seas malo y no digas que es que era el gallinero. No.
el matroneo. En fin. En todo esto, pues, ¿qué decir? Que estaba muy mal, pero eran los tiempos y que gracias a Dios hoy ya no se da esto. Vale. Teatros famosos. A ver, otras cosas que no hemos acabado. Estábamos con el teatro. Atento, este semicírculo, que en Grecia era círculo total casi, aquí es semicírculo, este es la orquestra, pero orquestra con CH, que es el semicírculo. Luego, después del semicírculo, venía ya, digamos, la elevación, bastante más alta que el griego, ¿sí? Bastante más alta que el griego, que era, por supuesto, la escene. Escenare, la escena. Este diptongo ya sabes que se lee escene. Para nosotros, escena. La primera parte de la escena, la que estaba más hacia el público, era lo que se llamaba el pulpitum. Pulpitum, que hoy tiene su homónimo casi en los púlpitos de las iglesias, es decir, un estrado alto, entonces ¿de dónde? Hablar al público. Y es que, suponemos que cuando el presentador, el autor o quien fuera presentaba la obra al público, se ponía en la parte delantera o púlpito. Y por último, detrás de esta escena, que en Grecia no tenía prácticamente protagonismo, en Roma sí. En Roma querían que la vista, ya desde el principio, fuera impactante. Entonces, en el frons scene, o en el frente, el frons scene, todo esto era todo una obra monumental de columnas y vanos, pero no vanos totales, sino vanos ciegos, donde se ponía magnificencia, donde se ponía suntuosidad, donde decían, ¡oh, qué bonito! Luego, los artistas o los actores se pondrían ya en la escena, pero anteriormente estaba la front scene. Y había otra parte, que aquí no la pone, pero yo la he visto en las fotografías de los teatros, que ojalá veas tú, te voy a dar algunos nombres importantes. El trascenio, podríamos llamarlo. Y entonces estos front scenes tenían puertas, puertas para salir. Aquí se prepararían los artistas o lo que fuera. Bien, ese era el teatro griego. Las obras, pues bueno, siendo puramente para entretenimiento, pues solo tenían tres variaciones que se nos antojan muy similares. Las clasifica en jocosas, en grotescas. Jocosas, pues, de risa con los acontecimientos no desdibujados, es decir, realista. Grotesca, donde la realidad se exagera, se deforma hacia lo grotesco. Y por último, lo sarcástico, donde se pretende la risa a base de las indirectas, de la crítica social, de la sátira, etc. Bien, ¿qué más? Vale, ya pasamos a dar una relación de los teatros más famosos. Mira, el de Arles, en Francia, el de Segóbriga, en Cuenca, en España, el de Palmira, en Siria,
que últimamente el pobre ha sido atacado por el Estado Islámico, que lo dejó mal parado en el 2017. Y en España, pues el teatro era, digamos, la instalación menos costosa de la de los espectáculos, y entonces estaba presente en muchas más ciudades que los otros monumentos, bueno, los otros edificios que ya son más costosos, como es el anfiteatro y el circo. El teatro, casi todas las ciudades que tuvieran un poquito de enjundia y de población, tenían su propio teatro. Era fácil encontrar siempre una pequeña pendiente donde acomodar las gradas, un escenio y algo. Y de ahí pues hasta el lujo y la magnificencia de las ciudades grandes, que, como siempre, han porfiado en a ver quién tiene el mejor. Mira, en España pues tienen Cádiz, que dicen que fue el primero, porque claro, fue una ciudad antiquísima, Mérida, la emérita, Ronda, ahí en las alturas de Málaga, Cartagena, la antigua Cartago, Itálica, que está en una villa, en un pueblo cerquita de la capital Sevilla, el pueblo se llama Santiponce. Luego Calatayud, la antigua Bilbis, Malaca, Medellín, en Badajoz, Córdoba, Curdúa, Tarraco, Imperial Tarragona, Clunia, que está en un pueblecito de la provincia de Burgos llamado Peñalba de Castro. Muy bonito. Clunia, un gran teatro. Claro, de todo esto, cuando vayas, como son ruinas, tienes que tener un poco de imaginación aditiva, podríamos decir. Es decir, que con tu imaginación sumes todo aquello que se nota que falta. En algunos ha sido restaurado, es decir, repuesto, y en otros no, o en parte. Alcudia, una de las bahías orientales de la bellísima Mallorca, Alcudia, pueblo típico romano, hecho 4 kilómetros dentro de la costa, para evitar el primer impacto de las invasiones. Muy bonito Alcudia, con mucho saborcito. Aunque hoy digamos que la población se ha desplazado, la población moderna se ha desplazado a la costa, donde están las playas, donde está el puerto, un puerto muy importante en la isla de Mallorca, y el pueblo se ha quedado pues como con clase, pero ahí. Seguimos. Zaragoza, la gran César Augusta, que lo tenía casi en medio de la ciudad metido. Segóbriga, en Cuenca, en otro pueblo próximo a la ciudad de Cuenca, que se llama Saelices, con un precioso teatro. Tarifa, en la punta hacia Marruecos, y Sagunto, en la cuenca valenciana del Mediterráneo. Y dentro del mundo, pues está por todo el Imperio Romano ejemplares bellísimos. Que duda cabe de que en Italia pues habrá muchísimos y bonitos, pero luego están en Libia, en Marruecos, como el Arache, en Suiza, en Turquía, en Túnez, en Argelia, teatros preciosos, para ir a ver. Si fueras acérrimo del teatro y dijeras, pues voy a hacer una gira solo de teatros romanos, etc., hoy hay páginas muy bonitas en internet que casi todas empiezan titulando los 15 teatros más famosos, los 10 teatros más... y ahí te viene la relación de los teatros. Pasamos al anfiteatro porque muchas de las cosas que hemos dicho del teatro nos van a servir ya para el anfiteatro. Bueno, acabo de leértelo lo del libro, por si se nos ha pasado algo. La Frontscene o Fondo Monumental, que era una construcción arquitectónica ciega, es decir,
sin que se viera el panorama de la otra parte, es decir, sin ventanas que dieran allá y distrajeran de la escena, es decir, tenía que ser ciega. De varios pisos, que cerraba el fondo. Que esto carecía el teatro griego. El teatro griego no tenía el Frontscene. Entre los teatros mejor conservados están el de Marcelo en Roma. O sea, este será el number one, seguramente. Y el de Mérida, en la provincia de Badajoz, en España, de la emérita Augusta. Capaz de 5.500 espectadores. El foro de todos estos teatros era muy grande. Uno de los más notables del mundo romano, la Mérida. También los hubo en Sagunto, Itálica, Santiponce que hemos dicho, luego estaba el de Clunia, el Peñalba de Castro, etc. Medellín. Pasamos a los anfiteatros o teatros dobles. El anfiteatro es un edificio esencialmente romano, es decir, no existió en Grecia, destinado a la lucha de fieras y de gladiadores, ya te he dicho, fieras contra fieras, fieras gladiadores, gladiador contra gladiador, etc. Pero su pista o arena, es decir, primero vamos a construir aquí un anfiteatro, construyamos un teatro, construyamos otro teatro y ahora unámoslos de esta manera y ya tenemos la forma elíptica o elipsoide, si no es una elíptica geométrica, o elipsoide para el anfiteatro. Las cabeas, pues todo va alrededor, graderíos, cabeas. Esto central, la zona de los espectáculos, era lo que se llamaba la arena, que no tenía en aquel tiempo el significado del gránulo de tierra sin elementos orgánicos, que es lo que hoy entendemos por arena para la construcción, la arena de la playa, etc. No, no, no. Era, digamos, el suelo. El suelo, pero en su aspecto funcional. Es decir, ¿para qué es lo que se hace? ¿Hay espectáculos? Ah, entonces es la arena. Pero su pista o arena podía inundarse y convertirse en un inmenso estanque. O sea, ¿te puedes imaginar todo esto inundado? La cantidad de metros cúbicos de agua que se necesitaban ahí para inundar todo esto. ¿Con qué objeto? Pues no era para carreras de natación, no. Era para batallas navales. Es decir, la guerra que desarrollaba Roma por mar y tierra, iba a decir por aire, pero por aire no, se contaban las batallas navales, ¡oh! Pero el público quería verlas, y entonces las veía aquí, y tenían un nombre especial que era el de naumaquias, o sea, batallas navales o batallas navales o naumaquias. Era de planta ovalada y complicada construcción. O sea, no era tan sencillo como el teatro. No, no, no. Aquí había una construcción muy complicada. ¿Por qué? Pues además de las graderías para los espectadores, que eran las cabeas, tenía que tener locales adecuados y acondicionados para las fieras. Otros acondicionados para los gladiadores. Tenían que tener canalizaciones de agua para convertir la pista en piscina en breves, no iba a decir momentos, pero sí, por ejemplo, en un día. Inundar todo aquello y convertirlo en un trocito de mar, etc. En las fachadas semicirculares, exteriores, tanto el anfiteatro como el teatro, cuando el teatro no está apoyado sobre una columna natural con sus cabeas aquí, sino que
hubo que hacerlo de planta entera sobre una llanura, para poner aquí el graderío y aquí la escena y el proscenio, esto sería teatro. Pues entonces todo esto quedaba a la altura de la calle, se ponían en pisos superpuestos de edificación, de obra, distribuidas por pisos y con sus pasillos y accesos correspondientes. En las fachadas semicirculares, o sea, esto tenía que tener pues todo, pasillos, escaleras, para entrar por los vomitorios a las gradas, y tenían pisos, dependiendo de la altura, que también quedaban translucidos al exterior, estos pisos, que es donde se daba la típica o clásica, que era la superposición de órdenes. Se superponían los órdenes. En la base de abajo, cogían el orden dórico, que siempre ha tenido fama de más fuerte, más compacto. En la siguiente ponían el arte jónico, sacados netamente de las categorías griegas. Y por último, el más brillante y más liviano, que era el corintio, superposición de órdenes en las fachadas tanto de los teatros como de los anfiteatros. En fin, los anfiteatros más notables son el Coliseo de Roma, el number one, capaz para 50.000 espectadores. El de Nimes, en Francia. Los de Itálica, en Santiponce, cerca de Sevilla, y Mérida, en Badajoz, entre los más notables que se construyeron en España, que también los hubo en Tarragona, Barcelona, Córdoba, etc. Mira, aquí tengo algunos de los anfiteatros en España, Mérida, como te he dicho, Cartagena, Itálica, Tarragona, Córdoba. Y por el mundo, por supuesto, preciosos, el Coliseo, ya mencionado, el de Arles, además del de Nimes, en Francia, el de Leptis Magna, en Libia, el de Pozzuoli, en Italia, el de Pompeya, también en Italia, el de Pula, en Croacia, y el del Evgen, precioso, precioso, en Túnez también. Y luego hay otros también, como el de Verona, en Italia. En fin, estos han sido los teatros y anfiteatros. Nos quedan los circos. El circo romano, destinado sobre todo a las carreras. Claro, en el teatro, imposible echar carreras. En el anfiteatro serían de pura velocidad, cosa que no se estilaba entonces, porque la arena, por muy larga que fuera, no daba como para hacer espectáculos de carreras mantenidas, que son las que emocionan al pueblo más. Los circos. El circo romano destinado a carreras de carros o de caballos, es decir, el carro, la auriga, si era de 2 caballos viga, si era de 3 caballos, no sé si era triga o algo así, y luego de 4 cuadriga, eran estos. Quien haya visto los largometrajes de las películas romanas, especialmente Ben-Hur, no necesitará que le diga casi nada de lo que era un anfiteatro y de los espectáculos que allí se daban. Tiene forma de rectángulo, bueno, dice que es una derivación, el anfiteatro en principio, del hipódromo y del estadio griego. El estadio griego, el estadio que ya se dio para los deportes en Grecia. Pues aquí deriva hacia el circo
romano. Tiene forma de rectángulo alargado, de rectángulo alargado, que termina en curva en uno de sus extremos y con gradas en todo su alrededor. Es decir, aquí no tendría curva. Gradas todo su alrededor. Gradas. Cabias. Y en el medio hay una plataforma o pedestal, es decir, una elevación. Toda esta zona elevada, que impedía el paso de esta parte de la pista con la de vuelta. Quedaba en medio. Solía ser objeto, se llamaba la espina. Espina. Que nos recuerda pues, a la columna vertebral de un pez, evidentemente. La espina. Estaba, pues, depende de la suntuosidad o del lujo de ese circo, pues había estatuas de las divinidades, altares, etcétera, etcétera. Cosas culturales de la cultura romana y de la religión romana. Que termina en dos guardacantones. Que termina en un guardacantón, que sería más elevado, se destacaría de la espina, y otro guardacantón. O sea, dentro de la espina, los dos remates serían los guardacantones. Que termina de guardacantones, alrededor de los cuales daban dos guardas, que termina en dos guardacantones, a los que llaman los dos guardacantones, a los que llaman mete, que nos recuerda aquello de meta, llegada. Los puntos de donde partían los carros se llamaban cárceres o barreras. Por ponerte algo parecido, pues hoy tú sabes que los caballos, antes de salir en el hipódromo, los meten en las barreras, empotrados ahí, y cuando se levanta la parte delantera, pues es cuando ya pueden, bueno, pues más amplio, eso serían las cárceles, dependiendo para qué espectáculo, si era de carros o era simplemente de caballos. El mayor circo del mundo romano era el de Roma, que según Plinio podía dar cabida a 250.000 espectadores. Que se dice pronto, 250.000 espectadores. Ríete hoy de los estadios de los que nosotros presumimos de fútbol, o incluso de los estadios que hemos organizado para las Olimpiadas. 250.000 espectadores. Y yendo ya a España, dice el circo mejor conservado y el más importante es el de Mérida, de Mérida Augusta, aunque los hubo en otras ciudades como Tarragona, Sagunto, Calahorra, Toledo, etc. Aquí tenía yo apuntados algunos, que ya te los he dicho. Ah, no, estos son los del Coliseo. Perdón, estos eran los del anfiteatro. No. De circos. Bueno, espero que con esto que te he dado y mucho más que tú puedes conseguir en internet, con un papelito y un boli al lado para tomar algún apunte e ir disfrutando de las vistas. ¿De acuerdo, chicos? Nuestros amigos los romanos. Por cierto, no he citado, pero también es importante destacar que en los coliseos, especialmente,
en medio de las dos sesiones que se hacían, una de mañana y otra de tarde juntas, en el medio era cuando se destinaba al enjuiciamiento, bueno, más que enjuiciamiento, ¿cómo se dice? Dar muerte a un reo. La ejecución de los reos. Era una cosa muy atractiva para el público. La vida y la muerte no siempre han tenido las mismas consideraciones en todas las culturas, y en Roma, ya sabes que el esclavo era considerado como una cosa del que se podía disponer de su vida por razones baladíes incluso, y se ajusticiaba, es decir, se mataba con los sistemas de entonces, decapitación o alanceamiento o el que fuera, a los reos. Y cuando llegó la época de la contestación cristiana, de la rebelión contra el imperio, no someterse a las normas del imperio, sobre todo en lo que atañía a la adoración del emperador como divinidad, y eran los cristianos. Los cristianos se les daba muerte en aquellos entreactos, de todas las maneras, arrojándoles a las fieras, quemándolos vivos, en fin, decapitándolos de todas las maneras. Especialmente esto fue muy crudo durante nuestro ínclito, entre comillas, Nerón. Y luego ya, el pueblo, los consideraba enemigos. Un pueblo conducido, pues, por los medios de hoy. Siempre ha habido medios de infundir en las masas unos pensamientos y unos hechos, verídicos, no verídicos, pero convenientes para la clase dirigente, para que toda la masa, caldeándose unos con otros, adquieran esos sentimientos adversos hacia grupúsculos o facciones de su sociedad a los que juzgan no merecedores de la vida. Y esto también se daba en Roma. Se enardecían las masas contra aquellos traidores al Estado. Bueno, en fin, chicos, las vueltas que da la historia y la vida. Hasta luego.